Entonces, entramos a nuestra semana 3 y la semana 3 la programación es de ver funciones, ¿no? ¿Qué es una función? ¿Qué es la gráfica de una función? El dominio y el rango de una función. Y algunas funciones especiales como, por ejemplo, las funciones polinómicas, que es la función constante, la función identidad, ¿no? Lineal, cuadrática y cúbica, ¿sí? Entonces, vamos viendo, por favor, ¿ya? Obviamente, al finalizar aquí la sesión, decíamos que usted sea capaz de graficar funciones tal vez, identificar el dominio y rango de algunas funciones, ¿no? Haciendo uso tal vez de algunas de las definiciones, las propiedades y, ¿no? Y algunas funciones elementales. Como les decía, vamos a ver, ¿no? Funciones, definición, dominio y rango, y las funciones especiales, ¿no? Específicamente las funciones polinómicas, ¿no? Como por ejemplo constante, identidad lineal cuadrática y cúbica. Bien, vamos viendo entonces por aquí qué es una función y ¿no? La gráfica, dominio y rango de una función, ¿ya? Entonces, a ver, una función me dice que es una correspondencia que asigna a cada elemento del conjunto A un único elemento del conjunto B. ¿Está bien? Entonces vamos a analizar acá la definición. Miren. Si nos queda claro acá la definición, nosotros podemos sacar algunas otras cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí. Aquí. ¿Ya? Entonces me dice, ve, función es una regla, ¿sí? Es una función, es una correspondencia que dice que asigna a cada elemento del conjunto A un único elemento del conjunto B. A ver, entonces yo les pregunto por ahí, para tener una función, ¿qué necesito tener? ¿Oh? ¿O cuáles son los elementos de una función? ¿Qué dice? Para poder yo construir una función. ¿Qué necesito tener? Hola, Dos conjuntos. dos conjuntos, ¿sí? ¿Sí? Dos conjuntos. Necesito tener dos conjuntos. Un conjunto, ¿no? Un conjunto A, un conjunto llamado conjunto A, por ejemplo, ¿sí? Y un conjunto, ¿sí? Un conjunto B. Entonces sería B y este sería A. Listo. ¿Vea? Entonces, ¿qué más? A ver, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Me dice, mira, entonces me dice que a un elemento del conjunto A, ¿sí? Un elemento de acá, le va a hacer corresponder, dice, es una correspondencia que asigna a cada elemento del conjunto A un único elemento aquí en el conjunto B. Y, por ejemplo. ¿Y qué tal si aquí en el B también habría otro elemento? Entonces digo, mira, a este conjunto, a este elemento de aquí, le hago corresponder otro de ese conjunto, o ese valor aquí B de Y. ¿Podré hacerle corresponder esto, por ejemplo, también aquí? ¿Podría ser? ¿Qué dicen? ¿Hola? No, no dice no. No, ¿Por qué? porque solamente le puede corresponder a uno. A uno nomás dice un único, por eso bien claro dice un único, ¿ve? ¿Sí? ¿Vea? Entonces, la función va a ser ahí, ¿ve? Va a ir de un conjunto A un conjunto B, ¿sí? Así una función, va de un conjunto A un conjunto B, ¿sí? ¿Cómo va a ser esa correspondencia? Va a ser una regla, ¿no? Que va a asignarle a cada elemento del conjunto A ¿no? Un elemento del conjunto B, un único todavía dice. ¿Qué tal si tuviera, por ejemplo, por aquí otro, no sé, S, ¿sí? S, pongamos por aquí T y por acá pongamos W. ¿Qué tal si al S nuevamente le hago corresponder con Y? ¿Se podrá hacer eso, sí o no? ¿Qué dicen? Sí Sí, se puede. ¿Sí? ¿Cumpliría con la definición? sí, Sí, ¿no? Porque a S solamente le estoy diciendo corresponder un único elemento en B. ¿Ya? Dice entonces, sí se puede. ¿Está bien? Entonces, S es una función, ¿ves? Al T también, ¿no? Esta función. Por aquí coloquemos a ver otro elemento, ¿sí? TXSW, aquí ponemos Y, S,
1 B, por ejemplo. Ya está. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, esta función, mire, ve, al conjunto A se le llama conjunto de partida, al conjunto B se le llama conjunto de llegada. ¿Se ven? Los valores del conjunto A aquí que están relacionados con un elemento del conjunto B, a esos valores lo voy a llamar dominio. A todos, al conjunto de todos los valores lo voy a llamar dominio. ¿Sí? A todos los elementos que están relacionados con el conjunto B. ¿Sí? A todo el conjunto se le llama dominio. Y aquí en el conjunto B, a todos los elementos que tienen, digamos, un elemento del conjunto A de tal forma que se relacionan, entonces lo voy a llamar rango, ¿sí? Solamente a ellos. Los elementos de aquí del conjunto B también se les conoce como imagen de los elementos del conjunto A. Por ejemplo, Z sería la imagen de T, ¿sí? Y sería la imagen de X y también Y sería la imagen de S, ¿sí? Y los elementos de aquí de A se le llama preimagen. Preimagen, entonces mire, T es la preimagen de Z, X la preimagen de y S también es la preimagen de Y. ¿Sí? Entonces, esas definiciones por ahí, por favor, para tenerlos. ¿Ya? Entonces, por aquí les hablaba de dominio. El dominio, ¿quién era entonces aquí el dominio de esa, no? Dominio de F. Y lo vamos a decir. ¿Quién era el dominio de F? A ver, ¿qué me dicen? ¿Quién le dije que era? El conjunto A. ¿Todo el conjunto de A será el dominio? ¿Qué dicen? Está en el conjunto A, ¿sí? El dominio está en el conjunto A. Puede ser todo el conjunto A, como también no puede ser. En este caso, ¿será todo el conjunto A? ¿Mm? ¿Qué me dicen? ¿Será todo el conjunto A? No. No, no, no. Exacto. Muy bien, Alessandro. Muy bien, Sofía. No, me dicen, no. No va a ser todo el conjunto A. ¿Por qué? Porque hemos dicho, el dominio va a ser aquellos elementos del conjunto A que se relacionan con un elemento del conjunto B. ¿Y cuáles son aquellos elementos del conjunto A que se relacionan con el conjunto B? A ver, ¿pueden ver, por favor, cuáles son estos elementos? TXS. Exacto, se ve claramente que es T, X y S, ¿sí? ¿Está bien? Solamente ellos. El W, ¿por qué no es el W? Porque no se relaciona con ningún elemento del B. Exacto, porque no se relaciona con ningún elemento del B. Ya está. Entonces, mire, el dominio son eso. Y el rango de la función va a ser aquellos elementos que están relacionados con un elemento del conjunto A. ¿Quién sería? A ver. Y y Z. Y y Z, ven nomás. ¿Sí? ¿Por qué no V? Porque no está relacionado con un elemento del conjunto A. Exacto, ¿sí? No está relacionado con algún elemento del conjunto A. ¿Ya está? Ese es Y y Z, ¿ve? Ese es el rango de la función. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver por ahí. Nosotros vamos a determinar por aquí el rango de una función y el dominio de una función. De acuerdo por aquí a ciertas, ¿no? A las funciones brindadas, pues. ¿Ya? Entonces, va a ser así. Vamos viendo, miren. ¿Ya? Entonces, entonces vamos a ver que para el vamos a decir así, ¿ve? Para el curso, el conjunto A va a ser igual al conjunto B y esto va a ser igual a los números reales, ¿sí? O sea, todo. Entonces, una función, lo vamos a escribir así, ¿ve? Una función es, entonces aquí vamos a escribir, una función es f, que va a ir del conjunto R hacia el conjunto R, ¿sí?
Así vamos a ir. Entonces, mire, aquí el conjunto de partida de la función va a ser los reales y el conjunto de llegada va a ser los reales. Entonces, como habrá visto aquí, el dominio no siempre va a ser todo el conjunto de los no de partida y el rango tampoco no siempre va a ser todo el conjunto de partida, de llegada. Hay funciones que sí, su dominio es todo el conjunto de partida y su rango también es todo el conjunto de llegada. Sí hay funciones, ¿sí? Pero no siempre todas, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ir así, ¿ya? Entonces aquí, ¿ve? También, por ejemplo, aquí vamos a ver siempre que, vamos a tener aquí, ¿ve? Siempre que f de, ¿no? Que y va a ser igual a f de x, ¿sí? Donde f de x obviamente va a ser la relación, ¿sí? Y f de x va a ser la relación. Entonces aquí vamos a tener que y, ¿ve? Y es de a y le vamos a llamar variable, ¿sí? O lo escribo acá. Variable dependiente. ¿Sí? Y a X vamos a decir que esta es una variable independiente. ¿Sí? Entonces ahí estaríamos, ¿ve? Variable dependiente y variable independiente. ¿Está bien? Hola, hola muchachos. ¿Sí? Sí, todo claro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser, por ejemplo? Mire, ve. Vamos a ver aquí, ve. Ejemplo. Ejemplo, mire, ve. Un ejemplo de función. Por ejemplo, vamos a ir acá y trabajemos de una vez encontrando el dominio, ve. Encontrar, ¿sí? Encontrar el dominio de la función. Dominio de f. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de función, por decir, mire, f de x podría ser esto. Cuadrada de 2x menos 1, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa función obviamente va a su conjunto de partida en los reales y su conjunto de llegada en los reales. Pero su dominio no va a ser siempre todos los reales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería su dominio? Entonces, el dominio son aquellos valores que hacen que la expresión exista. ¿Y cuáles serán los valores que hacen que esa expresión exista? A ver, ¿qué dicen? De cerrado hasta un medio, no, un medio cerrado hasta el infinito. Claro, ¿no? Entonces, por aquí, su compañero, ¿no? Compañero acá, ¿no? Dice solución. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Ve? Para que esa expresión exista, o sea, para que esa raíz exista, ¿ve? Para que la raíz exista, yo tengo que garantizar, ¿ve? Que esto de aquí sea mayor o igual a 0, ¿sí? Ah, entonces voy a decir, ¿ves? 2x menos 1 mayor o igual a 0. Entonces, ¿cuál es la solución de ahí de ese conjunto? Entonces, ¿no? De esa desigualdad. Entonces, lo que el compañero dijo, x pertenece por aquí ¿ve? De un medio, ¿sí? Hasta más infinito. Ya está. Ese sería entonces mi dominio. Entonces yo digo, entonces vamos a tener por aquí, ¿ve? Entonces, el dominio de la función, ¿sí? Esto es igual a B cerrado en un medio hasta más infinito. ¿Listo? ¿Qué dicen? Hola, preguntas por favor, ¿todo claro? ¿Sí? Oh, claro, profesor. Ya está, ¿sí? Entonces veamos por aquí algunas cosas. Así vamos a trabajar con funciones, ¿ya? Entonces, como decía aquí, ve, el dominio de la función son los valores de x que pertenecen al conjunto de partida, de tal forma que existe un elemento, un y, que pertenece al conjunto de llegada, de tal forma que estén relacionados. Igual el rango de la función, ¿ves? Son los y que pertenecen al conjunto de llegada, con la condición que exista un x que pertenece al conjunto de partida, tal que y sea igual a f de x, o y esté relacionado con x. ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, mire, ve, identifiquemos aquí, a ver, identifique las correspondencias, dice que son funciones. A ver, la 1 es función, mire, ve, ¿sí? La 1 sí es función porque, ve, solamente hace corresponder a un elemento del conjunto A, un único elemento del conjunto B. Aquí el segundo
segundo cuadrante, ve, no es función porque mire, ve, el J se está relacionado con el 4 y está relacionado con el 9. Es solamente entonces sería una relación, ¿no? El otro aquí, ve, si es función, ve, no es función, perdón, porque el Y está relacionado con 1 y con el 2. Entonces no está relacionado, el Y no se relaciona con un único, se relaciona con 2, ve. En cambio aquí ve, el cuarto sí es función porque el 1 solamente se relaciona con A, el 6 solamente se relaciona con B y el 8 solamente se relaciona con C, en cambio el 9 se relaciona solamente con D, ¿no? Entonces también es función. ¿Sí? La gráfica de una función es el conjunto de pares ordenados y como estamos hablando de pares ordenados, te estaría hablando del plano cartesiano. ¿Dónde ubico un par ordenado? En el plano cartesiano. Entonces la gráfica, como es un conjunto de pares ordenados, me va a dar justamente una curvita, tal vez así. ¿Ven? Va a dar una curvita, una recta, una parábola, no lo sé, pero va a ser, ¿no? Algo, ¿no? Va a ser una curva, digamos. ¿Ya? Entonces, veamos, ¿no? También ve como es un conjunto de pares ordenados, el X, obviamente la primera componente corresponde al X y la segunda componente va a corresponder al Y. ¿Sí? Entonces, de aquí de la gráfica, mire, observando la gráfica, dice, determine cuánto sería f de 1. A ver. ¿Sí? Si todos los puntos ahí en esa curvita son los X, f de X. Entonces, ¿cuánto sería f de 1? A ver. De acuerdo a la gráfica. Uno. 1. Pues no, ¿por qué? Sí, 1. Es cierto lo que dice su compañera, ese es 1, ¿ve? ¿Sí? 1 porque vamos a tener por aquí, a ver, mire, ve. 1, porque yo acá tengo 1, ve. 1, vengo aquí a la gráfica, choco aquí tengo el punto y me voy a hacerla horizontalmente hasta chocar al eje Y. Entonces aquí 1, ¿ves? Está relacionado con 1, o sea, este punto de aquí sería 1,1, ¿ve? Ah, entonces, f de 1 sería 1, ¿ve? ¿Ya? A ver, ¿cuánto sería f de 0 entonces? A ver, ¿qué dicen? -3. -3. Claro, -3, porque vendría aquí, ve, 0, vendría aquí a la gráfica y me da justamente aquí, ve, en -3. Entonces f de 1 es 1 y f de 0 es -3. ¿Listo? Entonces, alitería. ¿Ya? Solamente por aquí para hacer algunas observaciones. ¿Qué me dice? Una función es un conjunto de pares ordenados en el que no hay dos pares distintos con la misma primera componente. Ojo lo que dice aquí, ve. Una función es un conjunto de pares ordenados en el que no hay dos pares distintos con la misma primera componente. O sea, si usted nota dos pares ordenados que tienen la misma primera componente, se supone que la segunda componente debe ser iguales para que sea función. Si no cumple eso, no es función. ¿Ya? Y la tercera dice, la gráfica de toda función es cortada por cualquier recta vertical paralela al eje Y en un solo punto. ¿Ve? O sea, si es función, ¿no? Usted tiene una función y dice que es una función siempre y cuando usted tenga la gráfica de eso y pase una recta vertical paralela al eje y solamente lo va a cortar en un punto, ¿no? Por donde usted pase la gráfica. Pero, ¿y si lo corta en dos puntos? Ah, entonces esa no es función, ¿sí? Simplemente es una relación. ¿Ya? A ver, por ejemplo, ¿cuál es función ahí? A ver, entonces, ¿qué me dicen? ¿Cuál será función? El A, el B y el D. A ver, el A, su compañera me dice, ¿quién más? A, B y D. B y D, ¿sí? Exacto, ¿no? ¿Y la C por qué no es? Porque Lo corta cuando dos traces veces. una línea vertical choca en dos puntos. Claro, pasas una recta vertical, lo corta B en dos puntos, ¿no? Lo mismo pasa con el EB, ¿sí? Te pasa una recta vertical, lo corta en dos puntos, y lo mismo pasa con el EB, ¿sí? Por eso no son, ¿no?
No son, esas no son funciones. ¿Ya? Entonces, ese criterio de la recta vertical, para saber si es función. Y ahí me dice hallar A y B sabiendo que el conjunto F es una función. Entonces, ya me está diciendo que es una función. A ver, entonces, ¿cómo sería? ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? B vale 3 y A vale 7, Ajá, ¿por qué? porque tienen que ser iguales ya que es una función. Como es una función, eh, el eje y le tiene que corresponder a cada número. Ujú. Exacto, ¿no? Con lo que decía pues la observación, decía, mira, ve, si ustedes tienen, decía, un par, o bueno, tienen dos pares ordenados con la primera componente igual, entonces para que sea función, tiene que la segunda componente tendría que ser igual. Y es lo que tenemos aquí, ¿no? Es lo que tenemos aquí, ve, ¿sí? Mira, es lo que tenemos aquí, ve. 2, tengo el par ordenado, aquí ve 2, y aquí tengo otro par ordenado que comienza con 2. Entonces, para que sea función, no le queda otra más que aquí este 3 ser igual aquí a este de aquí. A ver. Entonces tendría que B, este es igual a 3 para que sea función. Si no, estaría diciendo que el 2 se está relacionando con dos elementos diferentes, ¿no? Entonces no violaría la definición de función. Y aquí tengo 6, ¿ve? Y acá también tengo 6, ¿ve? Entonces significa que 7, esto es igual a A. Listo. A es igual a 7. Ahí está, ¿ve? Entonces listo, eso es lo que me está diciendo. ¿Sí se entendió, por favor? Hola, hola muchachos. Hola, hola. Sí, ¿Sí? profesor, Sí, todo Sí, claro. profe. profesor. Todo claro. Ya está. ¿Sí? Muy bien, Sandra. ¿Ya? Listo, a ver. El dominio y rango de una función, desde el punto de vista gráfico, ¿no? Como les decía, mi conjunto de partida va a ser los reales y el conjunto de llegada va a ser los reales. Entonces, cuando yo ya coloco en el plano cartesiano, entonces mi X va a ser mi conjunto de partida y mi Y va a ser mi conjunto de llegada. Entonces, el dominio va a estar en el eje X y el rango va a estar en el eje Y. Y ahora, ¿y cómo identifico? Me dice, mira, ¿sabes qué? Usted tiene la función aquí, entonces me dice, para que usted identifique el dominio, es como si toda la gráfica, ¿ves? Toda esta gráfica lo dejara caer aquí sobre el eje X, ¿no? Lo dejara caer, o sea, hiciera la proyección de toda esa curva sobre el eje X. Entonces, al hacer una proyección, dirá, mira, ¿sabes qué? Este puntito aquí que está cerrado, entonces va a venir y va a caer acá sobre ese punto, cerrado. Entonces esto va a venir, va a caer acá, ¿ves? Va a caer sobre todo este intervalo, ¿no? Todo intervalo por aquí, ¿ves? Va a ir cayendo, va a ir cayendo. Y ahora sí, ¿ves? Nuevamente, como este es abierto, entonces ese caer aquí, ¿ve? Abierto. Entonces, por lo tanto, mi dominio es, digamos, de acá, ¿ve? ¿Sí? ¿No? En el eje X. Y ahora sí, veamos el rango. ¿Qué es lo que hace el rango? El rango, entonces, vamos a hacer caer la función sobre, ¿sí? El rango será la función sobre el eje Y. Entonces, nuevamente aquí ve. Este puntito va acá, ¿no? ¿no? Se va a ir ahí, ve. ¿Sí? Entonces, todo esto irá a caer por aquí, ve, sobre el eje, ¿no? Y este por acá, sí. ¿Ya? Entonces, ahí está. Entonces, el dominio, digamos, este aquí, ve, este puntito va a caer, perdón, el rango caerá sobre el eje Y se convertirá en esto, ve. Entonces, todo esto van a caer aquí, ve, sobre el eje Y, van a venir acá, ve. También aquí caerá de ambos lados, ve. Entonces, no hay problema. ¿Hasta dónde? Como este es abierto, ve, entonces esto va a venir aquí, ve, y va a ser abierto. Entonces, mi rango sería todo lo que está en el eje Y. ¿Sí? Bien, muchachos, entonces, a ver, de acuerdo a eso, entonces, de acuerdo a esta bendición, ¿cuál sería el dominio de esa función y cuál sería su rango? A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿cuál es dominio?
Abierto en -2, cerrado en 1. Ujú. A ver, ¿qué me dicen? El dominio del uno es ¿Ya? -2 abierto Ujú. hasta uno cerrado y el rango es de cero, no, desde uno cerrado hasta 4 abierto. Dominio de la función, como dice el compañero acá, ve, ¿sí? Ser abierto, ¿ve? ¿De dónde caería aquí, ve? -2. Entonces sería -2 abierto, ¿ve? ¿Hasta dónde? Hasta aquí, este caería aquí, ¿ve? Sobre, entonces sería aquí sobre 1, que esto sí es cerrado. Y el rango De uno cerrado hasta 4 abierto. de 1 sería, o sea, solamente sería desde aquí el rango hacia arriba. Desde De 0 0 hasta 4. 0, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta 4 abierto. Hasta 4 4. abierto. Ahí está, ¿sí? Ahí estaría bien. Profesor, ¿por qué se cuenta el cero? Eso sí. ¿Ah? ¿Por qué se cuenta el cero? Porque tú vas a venir, vas a trasladar de este lado, ¿no? Digamos, vas a hacer, dejarlo caer aquí en el eje Y, ¿ve? Todo eso caería acá en el eje Y, este vendría acá, ¿ve? ¿No? Pero todo aquí, esa parte de las curvas vendría, ¿ve? ¿Y de dónde comenzaría, ve? De acá de cero, ¿no? Este lado también va a caer, ¿ve? Pero no hay problema, entonces solamente sería esto. Ahí, ¿cómo sé si es cerrado o abierto? Ah, por acá, ve, mire, los redonditos, ve, mire, ve. Los bolitos que tiene al final, ¿esa es pintada o no pintada? No, o sea, en el cero, como no se nota si es cerrado o abierto. Ah, aquí, Sí, sí. cuando es abierto hay una bolita ahí que no está pintada. Sí, en este caso ya no hay nada, ve. Y para el siguiente caso, ¿cuál es su dominio, ve? Cerrado en -2 hasta cerrado en 2. A ver, ¿cuál es el rango? De 0 cerrado Cero a cerrado 4 4 cerrado. cerrado. hasta 4 cerrado. Ujú. Es igual a 0 hasta 4 cerrados. ¿Ya? Bueno, entonces, mire, así voy a ver, ¿sí? Así veo ahí, ve el dominio y rango de esas funciones, ¿no? Bien, vamos a ver por acá el dominio de una función. Entonces, el dominio, como les decía, son los valores que hacen que la expresión exista. Entonces, a ver, para acá, para el la, ¿cuál sería su dominio? Los reales. Claro, ¿no? ¿Por qué? ¿Habrá algún valor que haga que eso no existe? ¿No? Esta función siempre va a ser 4, ¿no? Siempre va a ser, pero menos 4, siempre, menos 4, ¿ya? Entonces su dominio, ahí no hay valor de X que haga que eso de ahí no exista, ¿ve? ¿Y el B? ¿Qué me dicen para el B? ¿Cuál sería su dominio también? Pues no, habrá mejor, me pregunto, ¿habrá algún valor de X que haga que no exista de esa expresión? No, creo que son todos los reales. Claro, como no hay valor de X que haga que no exista expresión, es todos los reales. ¿Sí? Porque ese es mi conjunto de partida, ¿ve? Ahí entonces va a ser, supongo, ¿no? Ahí no va a haber problema. ¿Y el C?
Todos los reales menos Todos el- los reales Todos los menos reales Reales menos el 2. Claro, ¿no? El C sí, mire, ya. El C dése cuenta que, ¿no? Va a ser aquí, ¿ve? Dominio de la función, dominio de H en este caso sería, ¿sí? Es aquí los reales, excepto el 2, porque el 2 hace que no exista, ¿ve? ¿Sí? Usted reemplaza H de 2, sería 3, 2 menos 2, 0, 3 sobre 0, y eso no existe, entonces por eso. El dominio, vamos, nosotros estamos viendo, en un principio podría ser todos los reales, si no tendríamos que restringir tal vez por ahí acá, con algunas condiciones de acuerdo al problema que tengamos. ¿Ya? Muy bien. Vamos avanzando entonces, a ver. Ahora sí veamos esto aquí, a ver. ¿Cuál sería el dominio de esas funciones? A ver, ¿qué me dicen? Lo analizamos, a ver. Lo analizamos un poquito, a ver. El D, el E y el G, nomás, a ver. ¿Sí? El R ya, ¿no? Está, va a ser parecido, o bueno, parecido al D. A ver. Vamos viendo, por favor. Mm, De la D sería de 3 cerrado hasta más infinito. Claro, sí, ya hemos visto por acá un ejemplo, ¿no? Ese sí, es cierto. Entonces tenemos que este aquí tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces su dominio, si yo resuelvo esa desigualdad, entonces su dominio es aquí de, como dice su compañero, de 3 cerrado hasta más infinito. Listo, ese es de la D. ¿Qué me dicen de la E? De menos infinito hasta menos 3 abierto, unido con 3 hasta más infinito. Ya está, a ver, muy bien. ¿Qué condiciones dio eso? ¿Por qué salió así? A ver, mi estimado, ¿qué dice? Es abierto porque no puede tomar el 3, ya que el denominador saldría a 0. ¿Sí? Exacto. Entonces acá su compañero ve, como es una raíz, ¿no? Y está en el denominador, entonces yo voy a cuidar que aquí ve, ¿no? Cuando es una raíz, decía, mire, todo esto de aquí ve, toda la raíz tendría que ser mayor, ¿sí? Mayor o igual a 0. Pero como la raíz está en el denominador, yo no le puedo dar esa opción que está, ¿sí? Que sea 0, pues, ¿no? Porque si no, si le doy 0, va a ser algo entre 0, eso no existe. Entonces, por eso que solamente le doy la opción que, ¿sí? Sea mayor que 0. ¿Ya? Y de ahí va a salir, pues, ¿no? De ahí, si yo resuelvo eso, entonces, vamos a tener aquí, ve que x al cuadrado menos 9 va a ser mayor que 0. Entonces, ¿cuánto es eso? Lo que su compañero me dijo, ¿no? Aquí x va a aparecer de menos infinito hasta menos 3, unido con 3 hasta más infinito, ¿sí? Entonces, va a ser mi dominio. Entonces, diríamos aquí, ve, dominio, ¿sí? Dominio de Q es igual a esto, ¿no? De menos infinito hasta menos 3, unido con 3 hasta más infinito. Ya está. Este sería, ¿no? Sería el Q. Y a ver, ¿y el W? ¿Cómo sería aquí, ve? El G. WX que es igual a toda esa raíz. ¿Cuál sería su, no? Menos infinito hasta menos 2 abierto y 2 cerrado hasta más infinito. Ujú, exacto, ¿no? Entonces, nuevamente igual, ¿no? Vamos a ver que toda esta expresión de aquí sea mayor o igual a 0. O sea, tendría que x menos 2 sobre x más 2, esto es mayor o igual a 0. Y eso vamos a decir sí, solamente sí. X menos 2 por x más 2, ¿sí? Mayor o igual a 0, con la condición que x sea diferente de menos 2. Entonces ya ahí entonces me da lo que su compañero dijo, ¿no? De menos infinito, ¿ve? Entonces vamos a decir que el dominio de W va a ser acá de menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta menos 2 abierto, ¿ve? Aquí, bueno, de igual a igualdad sería menos 2 cerrado, pero
como tengo buscado una restricción que sea diferente de menos 2, sería entonces de menos infinito hasta, ¿no? Menos 2 unido con, por aquí sería b de 2 hasta más infinito. ¿Sí? Aquí en el 2 va a ser cerrado. El 2 va a ser cerrado, solamente el menos 2 que va a ser abierto. ¿Ya? A ver. ¿Todo claro, por favor? Hola, hola. Sí, Sí, profe, profe. todo claro. Ya está. Entonces vamos pasando, ¿ya? Por aquí uno parecido ¿no? De lo que el ejemplo que hemos hecho anterior, ¿sí? De que si tienen la primera componente, si tienen dos pares ordenados con la misma primera componente, entonces significa que la segunda componente deben ser iguales. ¿Ya? Entonces, esto de aquí también, mire, ve, hallar el rango de esa función, me dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿O qué es lo que va a hacer? El rango de esa función, entonces, o sea, me está diciendo el rango significa a qué intervalo pertenece toda esta expresión, ¿sí? O sea, a qué intervalo pertenece f de x. Sabiendo que x está entre unos aquí, ¿ve? Entre menos 5 y 2. Entonces, primero, veamos aquí, ¿qué es f de x, ve? F de x, que es 1 más raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x más 14, ¿no? Si usted, hace un acomodo, digo, y va a tener 1 más raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado más 13. ¿No? ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Vamos a construir, pues, esta expresión que lo hemos puesto, que lo vamos a acomodar, lo vamos a construir a partir de los x que presencia de menos 5 y 2. Entonces vamos a comenzar, ve acá. Menos 5, ¿sí? Menos 5 es menor que x, que es menor que 2. Entonces, ¿qué necesito, ve? Necesito aquí, ve, x menos 1. Entonces voy a restar menos 1, ve. Menos 5 menos 1 menos 6, x menos 1 y 2 menos 1. Entonces sería menos 6 menor o igual a x. ¿Ya? Entonces ahí está. Necesitamos x menos 1, entonces vamos a sumar aquí, ve, x menos 1, ¿no? Menos 1, entonces sería menos 5 menos 1, sería menos 6. Y 2 menos 1 sería 1. Elevamos al cuadrado, ve. Pero como aquí, mire, ve, tengo menos 6 y 1, ve. Yo necesito, ve, x menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser la desigualdad? Entonces, esto de aquí va a ser siempre positivo, entonces va a ser, ve, 0. 0 va a ser menor o igual a x menos 1 al cuadrado. Y eso va a ser menor que el máximo entre estos dos, ¿ve? Menos 6 y 1 al cuadrado, menos 6 al cuadrado y 1 al cuadrado, ¿cuál es el máximo? Es 20. No, aquí es el 36, ¿ve? Menos 6 al cuadrado sería 36 y 1 al cuadrado es 1. ¿Sí? Ahí está. Entonces ahí está bien. 0, entonces va a ser 0 menor o igual a x menos 1 al cuadrado, menor que 36. Ya está, ¿ve? ¿Qué necesito? Necesito sumarle 13, ¿ve? Entonces ahora sí, a todo esto sumar 13. Entonces sería, ¿ve? 0 más 13, 13, x menos 1 al cuadrado, más 13 sería, ¿no? Todo más 13 sería igual a 36 más 49. ¿Está bien? Entonces ya tengo ahí, ¿ves? Ya tengo esta desigualdad de 13, todo esto aquí, esto lo está dentro del, no es el radicanto, digamos, ¿sí? Y ahora sí, ¿ven? Me falta sacar de raíz. Aplicaré raíz a ambos lados, raíz de 13, raíz cuadrada de todo esto y raíz de acá de 49. Y entonces, ¿qué más necesito? Necesito que esté sumado con 1, mire, necesito sumado 1, entonces voy a sumar 1 a cada lado, ¿ve? 13 más 1, ¿sí? Perdón, 1 más raíz de 13, menor o igual que esa, ¿no? Toda expresión que yo deseo, y es menor o igual a 8. Entonces, por lo tanto, me dice que rango debe ser aquí, ¿ve? De 1 más raíz de 13 hasta 8. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos pasando, por favor. Vamos viendo ahora sí nuestras funciones, ¿sí? Especiales, ¿sí? Bueno, antes de pasar, por favor, ¿alguna duda, alguna consulta, muchachos? Hola.
Todo bien, profe. ¿Todo bien, por favor? A ver, sí. En caso tenga un número entre dos desigualdades y la parte, se podría decir, de atrás sea un número negativo y me piden la raíz, eso pasa a ser vacío o algo así, ¿verdad? Ya no se aplicaría o no me lo pedirían tampoco, ¿verdad? A ver, ¿cómo me está diciendo? A ver, mira, pongamos un ejemplo. Entonces sería que ve cuánto. Por ejemplo, menos 4 menor que X y menor que, por ejemplo, 9. Ya está. Usted me está diciendo, si aquí usted quiere aplicar raíz, Ajá, si después de las operaciones solo faltaría la raíz y así quedó la operación antes, ¿qué haría en ese caso? aquí raíz, no existiría casi de menos 4, pues, ¿no? Entonces eso no contaría, ¿sí? Tal vez lo podría poner aquí, ¿ve? Podría poner de menos 4 menor que X y este menor que 1. Y podría poner este aquí, ¿ve? Eh, ¿sí? Ahí no, como decía, a ver, no puede aplicar raíz, o sea, no puede ir acá raíz, acá raíz, acá raíz. No se podría hacer eso, ¿ya? ¿Está bien? A ver, ¿quedó claro, por favor? Hola. Sí, profe, todo claro. ¿Sí? Ahí no. Tal vez podrías partir ahí desde cero, sí. Desde cero, sí, sí puede ser, ¿no? Si tienes cero menor que X, menor que 4, por ejemplo, entonces puedes poner raíz ahí a ambos lados, ¿no? Raíz de cero menor que raíz de X, 7 menor que raíz de 4. Entonces sería, a ver, 0 es menor que raíz de X, y este es menor que 2. ¿Sí? Hola, hola, ¿entendió? Hola, Sí, profe, se entendió. ya está. Sí, muy bien, entonces, ¿ya? Vamos a ver entonces unas funciones por acá que me va a servir. ¿Ya? Nuestra primera función es la función constante, ¿ve? Que eso siempre va a ser, ¿ve? F de X es igual a C. ¿Sí? Donde C es un número real, es cualquiera, ¿no? Y por ahí hemos visto tal vez ya un ejemplo de función constante, ¿no? Entonces la gráfica siempre va a ser una recta horizontal que pasa justamente por el valor de la constante C. En este caso, si C fuera 4, entonces sería una recta horizontal que pasa por 4. ¿Ya? Entonces aquí viene, su dominio de esa función constante, el dominio de la función constante va a ser los reales, ¿eh? Y el rango solamente va a ser el valor de C, ¿sí? Hagamos un ejemplo por acá, ¿ya? Hagamos un ejemplo, miren. Veamos por aquí ejemplo. Graficar, con lo que vamos aquí, ver, graficar, ¿sí? F de X, que es igual, por ejemplo, a menos 3. ¿Ya? Entonces, veo que es una función constante porque mira, ve, la regla de correspondencia no depende de X, ve, solamente depende de un número, entonces va a ser una función constante. Entonces, vamos viendo acá. ¿Mm? Aquí tendría X y aquí tendría Y. ¿Sí? Como les decía, la gráfica va a ser una recta horizontal que pasa justamente por valor de constante. Entonces, ¿por dónde pasaría esa recta horizontal? Hola, Por debajo del eje X. ya está. Así tal vez, ¿no? Y el punto que pasa por aquí, ¿cuánto vale ese punto? -3. Menos Ujú, 3. exacto. Entonces aquí sería menos 3 y aquí esa recta sería f de x es igual a menos 3.
Listo, ¿cuál es el dominio? Todos los reales. Los Todos los reales. reales. El dominio es todos los reales y el rango -3. -3. -3. Listo. ¿Sí? No tengo nada más que saber de una función constante. ¿Está bien? Listo. A ver. Entonces vamos. Vamos a ver. ¿Ya? Función identidad, miren. La función identidad en sí es, no hay más funciones identidad, es la única, es la propiamente llamada función identidad. ¿Sí? F de X es igual a X, ¿ve? Mire, ¿ve? O Y es igual a X, su dominio es los reales y su rango es los reales. ¿Ya? La función identidad es un caso particular, ¿sí? Es un caso particular de la función lineal. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahorita una función lineal. ¿Sí? ¿Está bien, muchachos? Hola. ¿Ya? Entonces veamos. Una función lineal es una función de este tipo, ¿ve? F de X es igual a mx más b. ¿Sí? Entonces, sí, ve, mx más b, donde m es un número, ¿sí? M es un número, aquí ve, m es un número y b es otro número, ¿no? La función solamente depende de m y de b. Perdón, de la función lineal, digamos, depende de x y ese m y ese b son números, ¿no? Entonces, a ese m que digamos, el número que acompaña al x se llama pendiente, ¿sí? ¿Está bien? Y, por ejemplo, de acuerdo a SM, de acuerdo al signo de SM, vamos a decir que si la gráfica de esa función lineal es, ¿no? O bueno, vamos a tener, ¿ya? Entonces, mire, como la azul, ¿ve? Como la azul va a ser cuando el M es positivo, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Si M es positivo, entonces la gráfica de la recta se inclina por la, ¿no? Se inclina a la derecha. La pendiente, perdón, ¿no? El M, si el M es positivo, entonces la gráfica de la recta se inclina a la derecha. Entonces, como acá la azul, ¿ya? Si el M fuera positivo. Y si el M fuera negativo, entonces la gráfica va a ser como la gráfica de la recta sería así como la roja, ¿ve? Va a ser decreciente, ¿sí? Y si el M fuera positivo, ¿no? Va a ser creciente la recta, como la azul. ¿Está bien? Entonces, el dominio aquí, el dominio de esa función, de toda función lineal, es los reales. Y el rango de toda función lineal es también aquí de los reales. ¿Ya? Entonces, a ver, entonces, de una función lineal, su dominio y su rango es todos los reales. ¿Ya? Entonces, veamos acá, miren. Veamos un ejemplo aquí, ¿ve? Ejemplo. Ejemplo, graficar f de x, que es igual, por ejemplo, aquí ve x medios más 3, a ver, ¿cómo sería? ¿Sí? ¿Cómo grafico esa función? Mira, es una función lineal. ¿Cuánto vale su pendiente? A ver, hola. ¿Un medio? Un medio, ¿sí? Un medio. Entonces, la gráfica de la recta, ¿cómo va a ser? ¿Creciente de izquierda a derecha o decreciente? Creciente. Creciente, ¿no? ¿Sí? Va a ser creciente, ¿verdad? Porque la pendiente es positiva, ¿ve? ¿Sí? Y ahora, ¿ustedes recuerdan cómo podemos graficar una recta? Por tablas. Por tablas, ¿no? Entonces, eso se llama, como dice primero, por tablas por aquí. Entonces, a ver que aquí va a ser solución. Vamos a quedar aquí tabulando.
¿Ya? Entonces vamos a tabular por aquí. ¿Sí? X y Y, que es igual a f de x. Entonces, tenemos que f de x es x medio sobre 3. Entonces, ¿cómo sería? A ver, ¿qué valores aquí doy para x? Voy a tabular. Necesito dos valores mínimos. A ver. 2 y 4. Ya está. Su compañero dice 2. ¿Y qué más? Y 4. Cuando es 2, ¿cuánto le va a dar? A ver. 4. 4. Ya está. Otro número. 0 podría ser. Sí, podría ser 0. Cuando es 0, ¿cuánto le da? 3. 3. Listo, ¿ya? Suficiente, 2 puntos nomás, ¿ya? Entonces, esto puede dar más, sí puede dar más, ¿ya? Puede dar más, pero suficiente es 2 puntos. Menos no. Entonces, aquí vamos a hacer 2,4, mire, ve, 2 para X, 4 para Y. Y acá sería 0,3. 0,3, ¿no? 0 para X, 3 para Y. Y ahora entonces, eso ubiquémonos aquí en mi plano cartesiano, pues, ¿sí? Entonces, veamos por aquí. Este es X y este es Y. Vamos a poner que por aquí este es 1, 2, 3, 4, 0, menos 1. ¿Ya? Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ubiquemos esos puntos, pues vamos a ubicar el punto B, vamos a ubicar el punto 0, 0, 3, ¿ves? 0 para X, 3 para Y, entonces sería aquí un punto. Aquí sería el punto 0,3. Y el otro punto es 2,4. 2 para X, 4 para Y. Entonces, si gusta, hagamos esto acá. 2,4. Sube entonces por aquí 4 unidades. Y por acá sí. ¿Ya? Ahí estaría. Entonces aquí estaría 2,4. Por esos dos puntos que he ubicado ahí, tengo que pasar una recta. Entonces, voy a hacer eso, pues. Ya, voy a pasar una recta. Entonces, así ve. Y así se, ¿no? Estaría yendo, sí, está. Más infinito. Ya está, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, ¿ves? Esa sería la gráfica. Entonces vamos a ir a esta de aquí, ¿sí? Esta de aquí es f de x, que es igual a x medios más 3. Listo, ¿cuál es el dominio? A ver. Y el rango de esa función. ¿Qué me dice? ¿Cuál es su dominio? ¿Cuál es su rango? Dominio reales. todos los reales. Ujú. ¿Y rango? Los reales. Los reales. Vean, a ver, hola, hola muchachos, ¿se entendió por favor? ¿Mm? Pregunta por favor, ¿todo claro?
Todo claro, profesor. Ok. Ya está. Vamos entonces, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver por aquí otra función, ¿sí? ¿Qué es esta, no? Otra función especial es la función cuadrática, ¿no? La función cuadrática en sí, este es un ejemplo, ¿ve? ¿No? Solamente para ver, ¿ve? Esta función f de x es igual a x al cuadrado, ¿no? Se llama la función, también se le conoce como función cuadrática, pero la función cuadrática en general es, ¿no? Es otra más, digamos, una expresión más general, este es caso particular. Pero bueno, miren, f de x es igual a x cuadrado, su gráfica es así, es una parábola que abre hacia arriba, ¿ve? A partir de aquí del 0,0, ¿ya? El dominio de la función cuadrática, bueno, de esta x, los reales y su rango es de 0 hasta más infinito. Observe que para el lado derecho, mire, para este lado, perdón, para el lado izquierdo, ¿ve? La función es decreciente, o sea, viene así, ¿ve? En cambio, para el lado derecho, ¿ve? La función es creciente, va así. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ahí entonces vamos a tener, digamos, tiene una parte decreciente y una parte creciente. Vamos viendo en general cuál es la gráfica de la función cuadrática, mire. La gráfica de la función cuadrática es esta, ¿ve? ¿No? En general, ¿ve? ¿Ya? Es esta de acá. F de x es igual aquí a x al cuadrado más bx más c. Esa. ¿Ya? Mire, el a es el coeficiente principal, digamos, es ¿no? El coeficiente del x al cuadrado, ¿ve? El a, el b es el coeficiente del x y el c es el término independiente. Entonces, ¿por qué debo prestar interés en saber quién es el a, quién es el b y quién es el c? Porque de acuerdo a esos valores es que yo voy a obtener información de la función. Entonces, mire, la gráfica de una función cuadrática puede ser así, ¿ve? Una parábola que abre hacia arriba, una parábola que abre hacia abajo, ¿sí? Pero en ambos voy a tener un vértice, ¿ve? Por acá. Ese vértice, entonces, ¿ya? Hola, ¿sí? Entonces es importante obtener ese vértice, como decía, ¿ve? En una función cuadrática es muy importante identificar quién es el vértice. ¿Cómo identifico el vértice? El vértice lo identifico así, ¿ve? H es igual a menos b sobre 2a y k es igual a f de h. O sea, k sería igual a f de h, pero h, ¿quién es? Es menos b sobre 2a. b sobre 2a. Es el valor de k. ¿Sí? Entonces ya identifico así el vértice. ¿Está bien? Entonces, a ver. Es una función cuadrática, como les decía, y voy a identificar mi vértice. Es importante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque veamos acá estos casos que tenemos de la función cuadrática. Mire, tengo un caso de una que es función cuadrática ¿no? De una parábola que abre hacia arriba, ¿ve? Y tengo un caso de una función cuadrática que la parábola abre hacia abajo. Entonces, ¿cuál? Me dirán, profesor, pero entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué tal si yo grafico mi parábola que abre hacia arriba y por ahí tal vez otro compañero grafica una parábola que abre hacia abajo? Entonces, y los dos al menos podemos pensar que están bien. ¿Sí? Entonces, hay una forma de saber si es una parábola que abre hacia arriba o es una parábola que abre hacia abajo. Fácil, solamente observando digamos, el signo del A. Si el signo no, si el A es positivo, entonces la parábola abre hacia arriba, ¿ve? Así como esta, ¿ve? Tiene un vértice, cual lo vamos a llamar aquí, ese vértice va a ser H como acá, ¿sí? ¿Estamos? Entonces eso sería, ¿ve? Si A es positivo, la parábola se abre hacia arriba. El rango, mire, el rango, ¿cómo va a ser el rango? ¿Ve? Recuerde que aquí, a partir del vértice es que la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo. Entonces, ¿cómo sería el rango? El rango sería aquí, ¿ve? Desde el valor de K hasta más infinito, ¿ve? Así, todo eso. ¿Vea? Es si abre hacia arriba, en cambio, si abre hacia abajo, ¿ve? Si abre hacia abajo, entonces también me voy a tener de K hasta dónde, hasta más infinito.
Si abre hacia abajo, su rango B va a ser todo eso lo que es sombrieve. ¿De dónde? Desde acá hasta menos infinito, pero no se escribe así, sino sería de menos infinito hasta acá. Observe ahora sí ahí ve en las gráficas, ¿no? En la parte A como en la parte B, por ejemplo, hay algunos puntos, ¿sí? Digamos, hay un punto máximo y un punto mínimo. Por ejemplo, en la parte A tiene un punto mínimo. ¿Ve? ¿En qué punto? ¿No? El mínimo valor de f, ¿cuál es? Hola. El mínimo valor de la función. ¿Cuál será el menor punto que lleguen? K. K, ¿no? ¿Y el valor mínimo ocurre cuándo? ¿En qué valor de x? H. H, ahí está. ¿Sí? En cambio, mire, pero ahorita estamos hablando de valor mínimo. En cambio, para el lado derecho, miren, ve, ahí, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Mínimo o máximo? Máximo. Máximo, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual, el máximo valor de f va a ser k y el mínimo valor ¿no? El ver K, el valor máximo ocurre cuando X es igual a H también, ¿sí? Y observe que aquí como decía B, el rango B va a ser de menos infinito hasta K, en cambio, cuando abres arriba es de K hasta más infinito. Su dominio para ambos B, su dominio para ambos es los reales. ¿Sí, muchachos? Entonces, a ver, vamos borrando por acá estos, ¿sí? Y veamos, por ejemplo, por aquí, a ver. Mire, vamos acá. ¿Sí? Ejemplo, dice uno, trace la gráfica de las siguientes funciones. A ver. Entonces, veamos ahí. ¿Cómo sería, a ver, entonces? ¿Sí? Lo primero que debo hacer aquí, entonces, es identificar, ¿sí? ¿Quién es A, quién es B y quién es C? ¿Cuánto vale A? -1. Ujú. A es igual a -1. Ya está. ¿Cuánto vale B? Menos -4. 4. ¿Cuánto vale C? 12. 12, ¿no? Ahí está. 12. ¿Estamos? Listo. A es -1, B es -4 y C es 12. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Ya? ¿Cuál sería el vértice entonces? ¿Se recuerda cómo se acaba el vértice? Menos B sobre 2A. Ujú. Luego el vértice es menos B sobre 2A. ¿Y cuánto sale entonces? Menos B sería menos Menos 4. 4 sobre 2 por menos 1. 2 por -1. Ya está. Y aquí sería la función de en lo que me sale ahí. ¿Cuánto salió? -2. Menos 2. Ya, Menos 2. entonces aquí sería f de -2. ¿Cuánto es f de -2? 16. 16, ¿sí? Listo. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué función de -2? Función de menos porque esto sale acá, pues. ¿Cuánto sale de aquí? Ya, gracias, profe. ¿Sí? Eso. Ya está. Entonces, mire, ahí tengo mi vértice, mire. Ya con eso, por ejemplo, digo, ¿hacia dónde va a abrir mi parábola? A partir de enero, de ese vértice, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Va a partir de esa parábola, ¿no? Hacia abajo. Entonces, a ver, ubiquemos, pues, vamos por aquí ubicando, ¿no? Y de acuerdo a nuestras necesidades, vamos
digamos, tal vez identificando algo más. Entonces, mire, vamos a ver aquí, ¿ve? X, X, Y. ¿Ya? Entonces, identifiquemos, a ver, mire. Entonces voy a poner, ¿ve? El vértice que es -2, ¿no? -2 con 16. ¿Mm? Ubiquemos entonces, ¿ya? Ubiquemos esto, entonces, miren, -2, puedo poner por acá, ¿ve? -2, así va a ser acá, ¿ve? Está 16 acá. Entonces, ahí estaría, ¿no? El vértice sería entonces aquí, ¿ve? -2, 16, ya está. De ahí, esa parábola, ¿dónde abre, me dijeron? De acá va a venir, miren, ¿ve? Y va a abrir hacia donde me dijeron. Hola. Hacia abajo. Entonces, por eso tengo que dibujar hacia abajo. Pero mire, ve, si yo vengo por acá, entonces va a ver, mire, un momento que voy a cortar al eje Y, ¿ve? ¿Sí? Entonces, ¿puedo saber cuál es la intersección con el eje Y? Sí, claro, ese valor de C. Es aquí, ¿ve? ¿Sí? Ese es, el C es para eso, ¿ve? ¿Ya? Eso va a ser interesante. Entonces, por aquí, tal vez por donde pase, ¿ve? Por ahí, aquí ese punto será 12. Entonces va a venir así. Pero si me doy cuenta, esto va a ir avanzando, avanzando, y por acá va a tener intersección con el eje X. Entonces también vamos a ver acá intersección con el eje X. ¿Sí? ¿Y cómo hago la intersección? ¿Cómo encuentro la intersección con el eje X? A ver, hola, hola, ¿recuerdan, muchachos? Hola. El f de x igual a 0. Ujú. Claro, igualando a 0, ¿ve? El f de X. O sea, tendría menos X al cuadrado menos 4X, ¿no? ¿Sí? Más 12. Más 12 igual a 0. ¿Cuáles son las soluciones de esa desigualdad? A ver, hola. De esa igualdad, entonces, a ver, ¿cuál es la solución para X de esa igualdad? Seis y 2. Menos 6 y 2. X igual a menos 6, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer, ve, si resolvemos aquí, esto va a ser X igual a menos 6 o X es igual a 2. Entonces yo tendría que tener por aquí, ve, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. 0 aquí, 1, 2, 3. Entonces, una vez identificado esos puntos, Bx es igual a menos 6, ya está, digo, por acá tendrá que pasar B, X es igual a 2, por acá tendrá que pasar, entonces ahora sí me dirijo, pues, digo, mira, ¿sabes qué? Como venías por acá, voy a pasar por ahí. ¿Ya? Entonces, por acá. Menos 2 también B, y ahí estaría B. Ahí está la gráfica de esa función B. ¿Cuál es su dominio? Hola. ¿Y cuál es su rango? ¿Mm?
¿Cuál es el dominio de esa ¿Los función? reales? Los reales, pues sí. Si es una función cuadrática, su dominio es todos los reales. ¿Y su rango? De menos infinito a 16. De menos infinito hasta 16 cerrado. ¿Sí? Ese sería el dominio de la función. ¿Sí? Y el rango de la función también. A ver, ¿se comprendió, por favor? Hola, muchachos. Hola. Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tengo que ver. Mira, si tengo una función cuadrática, tengo que ver justamente, tengo que ver eso. ¿Ya? Tengo que hacer esa gráfica. ¿Ya? Bien. ¿Sí? Por aquí hay otra forma de verlo. ¿Ve? Y vamos a ver aquí la función cúbica, mire. La función cúbica, la propiamente dicha función cúbica, si ves x al cubo, su dominio va a ser los reales y su rango también va a ser los reales. Entonces, ¿cómo va a ser esa función? ¿Ve? Así tipo una silla de... ¿Ya? Entonces sería la función cúbica. Dominio, mire, los reales y rango los reales. Entonces esta función cúbica yo lo puedo, ¿no? Acá dice es creciente en todo su dominio. Esta función cúbica yo lo puedo, trasladar hacia arriba o lo puedo trasladar hacia abajo. ¿Cómo? Va, simplemente sumándole algo, mire, ve. Significa acá, ve, que si yo le sumo aquí, ve, más, no sé, más 4, entonces mire que esta función cúbica, imagínate que yo lo traslado hacia arriba 4 unidades, o sea, ahí, ve. Entonces vendría por acá, ¿no? Sería tal vez así. ¿Ya? Entonces, mira, como decía, si le sumo más 4, es como este aquí nomás, simplemente lo llevaría aquí 4 unidades así. ¿Ve? En cambio, si le restara, ¿sí? Si tuviera, por ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado menos 2, entonces simplemente esta de aquí es como si lo bajaría 2 unidades. O sea, miren, de estar aquí en 0,0, es de bajado 2 unidades, sería aquí ve en menos 2. Entonces sería así. ¿Vea? Así sería entonces más o menos esa función cúbica, ¿ve? ¿Vea? Por eso que aquí, mire, por eso que ahí ves lo que tenemos ahí, ¿ve? ¿Sí? Ese de aquí es al cuadrado más 2, entonces simplemente va a ser la misma función anterior, ¿ve? Solamente que está pasando por 2. Su dominio es todos los reales y su rango es todos los reales. ¿Ya? Bien, entonces hasta ahí comprendió otra vez la parte teórica de lo que tenemos programado para esta semana. Bueno, y gracias por